Genial. Bueno, como les contaba, la charla de hoy va a tratar sobre malos hábitos. Bueno, ahí estamos. ¿Se ve bien la pantalla? ¿Se escucha bien? Primeramente vamos a ver qué son los hábitos. Y la definición dice, definimos hábitos como la práctica cotidiana de una persona, animal o colectividad. En nuestro caso, obviamente vamos a hablar de personas. Y esto es algo muy interesante, ¿no? Porque los seres humanos somos personas de hábitos. Muchas de nuestras prácticas se vuelven automáticas y muchas veces ni siquiera estamos conscientes de que hacemos algunas cosas o que las realizamos de un modo específico. Por ejemplo, en la imagen que seleccioné ahí abajo, hay 4 nenitos, ¿no? Chiquititos. Entonces, cuando somos pequeños y empezamos a crecer, comenzamos a desarrollar hábitos. Por ejemplo, empezar a bañarnos solos. Cuando empezamos a ir al jardín, por ejemplo, nos enseñan mucho a lavarnos las manos antes de ir a comer o de tomar la merienda, cepillarnos los dientes, limpiarnos bien las orejas. Esos son algunos hábitos que vamos desarrollando de pequeños y, como decía, se vuelven automáticos. Eso significa que nosotros llega a un punto de nuestras vidas donde no somos conscientes de que, por ejemplo, nos levantamos y tomamos el cepillo, cómo se agarra el cepillo, de qué manera hay que poner la pasta. Es como que directamente ya nos levantamos, vamos directamente al baño, agarramos el cepillo y nos cepillamos los dientes. Y no estamos pensando en cómo llevamos adelante esa acción, sino que la realizamos. Por eso es que llega un punto en el que dejamos de estar conscientes de esas cosas y ya las realizamos de manera habitual. Pero hay otros hábitos que, por ejemplo, desarrollamos, como escribir nuestro nombre, cuando empezamos a aprender el abecedario, cuando empezamos a leer. Son cosas que vamos haciendo desde muy pequeños, pero es que hasta el día de hoy las seguimos manteniendo. Por ejemplo, cuando escribimos nuestro nombre no pensamos en cómo se escribe una letra, porque eso ya lo aprendimos, entonces directamente podemos pasar a escribir nuestro nombre. Y les quiero preguntar si alguno sabe cuántos días tarda una persona en generar un hábito. Si alguien se anima, prenda el micrófono. ¿O qué piensan ustedes? 20 ¿Cuántos días? 20 días. 20. ¿Alguien más? 2 semanas. 10 días. 10 días. No vale googlear, ¿eh? ¿Una semana? Una semana. Bien. Esto es algo súper interesante, porque obviamente siempre va a depender de la persona y del hábito que estemos hablando. Pero hay algo muy interesante, porque un hábito se construye a partir del día 18 hasta 254 días puede tardar construir un hábito. Pero generalmente el hábito se construye a partir del día 21. ¿Por qué? Dirán, a partir del día 21. Porque a partir del día 21 es cuando nosotros regeneramos células y esas nuevas células vienen como grabadas con esa información adquirida que ya teníamos. Entonces, vieron que, por ejemplo, no sé si a ustedes les pasa, pero por ejemplo, cuando venimos de las vacaciones, de habernos tomado, no sé, diciembre, enero y febrero sin tener cursadas, sin tener clases, sin haber estudiado, queremos arrancar febrero, marzo a estudiar y nos cuesta un montón volver a adquirir ese hábito de lectura. Porque, por ejemplo, no es lo mismo sentarse a leer un versículo que sentarse a leer una fotocopia. O muchas fotocopias, ¿no? Por ejemplo, para preparar un final. Eso es porque cuando nosotros empezamos esos días consecutivos a tener una acción, a partir del día 21 se genera el hábito. Entonces, a partir de esos hábitos que vamos generando desde chiquitos, vamos generando como patrones de conducta con los que nosotros nos movemos y nos desarrollamos en la vida. Pero hoy vamos a hablar, como les decía, de los malos hábitos. Y la pregunta, ¿por qué malos hábitos? Un mal hábito es una conducta negativa que inhibe el crecimiento como cristiano o que ofende a otros. ¿Y por qué hay como una distinción en esto?
porque se puede tratar de una persona que sea cristiana, que sea creyente, que crea en Dios, o una persona que tal vez aún no haya conocido a Dios. Nosotros cada vez que vamos a dar consejería o que vamos a aconsejar a alguien, tenemos que tener en cuenta esto, porque no es lo mismo aconsejar a una persona que es cristiana a una persona que no es cristiana. Entonces, ahí puse, por ejemplo, nombremos algunos ejemplos. Y hay un dibujito de una manito que tiene un corazón. Es como, para cuidar tu corazón, vos tenés que evitar la comida chatarra, estar sentado en el sillón, un exceso de bebidas alcohólicas o gaseosas puede ser también, no comer mucha sal, no fumar, no levantar o no hacer un ejercicio esforzado. Pero, por ejemplo, ¿qué otros malos hábitos se les vienen enseguida a la cabeza? O si alguno se anima a compartir algo con lo que por ahí en este momento están luchando diciendo, bueno, yo realmente necesito cambiar esto de mí, pero me cuesta un montón. La puntualidad. Soy re impuntual. Wow, eso es algo que en mi caso es al revés. A mí me encanta la puntualidad, a mí me encanta que todo sea como en horario y me cuesta un montón cuando las cosas no son así. Pero es genial poder desarrollar ese hábito. ¿Alguien más que se anime a compartir algo que le cueste o que quiera cambiar? Creo que yo sería decir malas palabras, quizá. Wow, qué importante. Yo depende. A veces no me quiero levantar temprano. A veces sí. Digo, wow, me sorprendo. Pero no sé. Eh, Depende de lo que quiera hacer en el día. Me cuesta o no me cuesta levantarme temprano. A mí me pasa exactamente lo mismo, Vani. Depende de la motivación que tenga en el día. A veces me puedo levantar como si nada y hay veces que pareciera que la cama me está agarrando y no puedo salir de la cama. Es increíble. ¿Alguien más que se anime a compartir algo? Yo creo que la constancia siendo regular, eh, porque bueno, por ahí hacemos muchas cosas y no somos constantes en algo permanente. En mi caso es ese. ¿Podría ser la construcción de un hábito? ¿Lean también? Claro, específicamente la construcción de un hábito. Por ejemplo, voy a lo Bien. práctico. Levantarme a la mañana y decir, me levanto 2 horas antes mínimo, antes de arrancar el día para hacer un devocional y arrancar orando, intercediendo por las personas a mi alrededor. Es un hábito que intento construir. En su momento lo tuve y lo dejé de hacer. Es algo que tengo que empezar a hacer más. Yo, Cari, Podría ser. Sí, Dai. bueno, digo yo, Sí. el decir malas palabras, no sé, me golpeé y bueno, me cuesta un montón no decir, o me enojo por una situación y ya empiezo mal el día. Wow, había escrito que le costaba hacer ejercicio. Así que, bueno, varias cosas, ¿no? Y todas cosas muy diferentes. Obviamente que no todos tenemos por ahí las mismas cosas que cambiar, que corregir. Así que, bueno, y en este sentido, quería hacer notar algo, ¿no? Muchas veces cuando pensamos en un mal hábito, generalmente uno piensa en cosas que se pueden ver a simple vista. Si una persona, por ejemplo, no es cristiana, pensamos en la bebida, en, por ejemplo, el exceso de comida, en que le cuesta, no sé, o en que derrocha el dinero, en que están en pornografía, o que están mucho tiempo dedicados al trabajo, pero muchas veces no vemos como un mal hábito algunas otras acciones o costumbres que tenemos que por ahí no se notan o no son tan visibles, salvo que alguien tenga como el oído muy afinado y empiece a notarlo, ¿no? Como, por ejemplo, decir mentiras o criticar, ser egoísta, ser impaciente. Entonces, en este caso, por eso decía nombrar algunos, porque generalmente lo que vemos
son esas cosas que están como más a simple vista, como estas que, por ejemplo, están acá en la foto. Y me gustaría que alguien que tenga la Biblia a mano pueda buscar Proverbios 12:15, la NBB, que se escribe NB larga B corta. Alguien que esté desde una compu. Proverbios 12:15, dijiste. Proverbios 12:15. El necio cree que lo que hace está bien, pero el sabio escucha consejos. Ahora sí, bien. Bueno, ¿en qué les hace pensar este versículo con las cosas que venimos hablando? Puede ser el mal hábito de no querer oír consejos o hablar y no prestar atención a lo que alguien te puede estar comunicando, ya sea con palabras o con gestos. Muy bien, muy buena mirada. ¿A alguien más se le ocurre algo para poder aportar, para poder sumar? Yo creo que está bueno también pensarlo como que tenemos que ser vulnerables a pedir ayuda, porque muchas veces creemos que podemos con todo, ¿no? Que nada, que como servimos en la iglesia, como que ya somos conocidos desde que hace muchos años estamos en el camino de Dios, está mal pedir consejos porque ya tendríamos que estar en un nivel, pero en realidad cuando uno más es vulnerable creo que es donde más Dios lo exalta, ¿no? Eso también habla, creo que, de la humildad. Wow, genial, es verdad. Es verdad. ¿A alguien más se le ocurre o piensa en algo más, además de esto que comparten los chicos? Como decía Ivy, escuchar consejos de otros realmente demuestra un acto de humildad, porque creo que los malos hábitos, nosotros que tenemos al Espíritu Santo, sí o sí, o sea, llega un punto que se nos marca el mal hábito. El hecho de no doblegarse ante eso y dejarlo es que hay una raíz de orgullo y de egoísmo ahí. Y encima, o sea, suele pasar también que hermanos o nuestra familia o gente alrededor nuestro también nos lo marca, esto está mal. Y es un acto de humildad decir, sí, es verdad y escucho el consejo. Así que, Wow. Wow, dijeron cosas súper importantes los tres. Primero es que cuando empezamos a comportarnos y a arrastrar estos malos hábitos, empezamos a generar sobre nuestras vidas una fortaleza. Y en ese momento empezamos a impedir que Dios pueda obrar de manera plena en cada una de las áreas de nuestras vidas. Y ahora yo les pregunto a ustedes, ¿para qué se usa una fortaleza? ¿O en qué piensan cuando alguien dice una fortaleza? Como un escudo o algo así, como algo que no deja atravesar para el otro lado, sería, ¿no? Tal cual, algo como que a través de eso nos sentimos también como protegidos y no nos sentimos. Sería como, Sí, como fortaleza sería algo que quizás un impedimento o un obstáculo quizás que impide como avanzar. Es algo creado que a ver, es un obstáculo donde uno creo que también está dentro de ese obstáculo que impide quizás ver algo más allá o un impedimento a que podamos dar, no sé, quizás un siguiente paso o etc. No sé si está bien lo que dije. genial, qué tremendo esto. Como que uno está dentro de esa fortaleza, porque en realidad las personas somos las que vamos generando ese hábito y al volverse algo automático, algo de lo que no somos conscientes, no nos damos cuenta que arrastramos esos malos hábitos y como también decía Iván hoy, se nos vuelve, o sea, nos revestimos de orgullo y no desarrollamos esa humildad para reconocer que necesitamos a Dios en cada una de las áreas. Y también, al mismo tiempo, esos malos hábitos llevan a que
esos comportamientos debiliten y lastimen primeramente nuestra relación con muchas personas que tal vez amamos, pero también con Dios. Sí, Vani. Quería decir que te separa de tu temor y no te ayuda a enfrentarte a él. Tal cual. Es como que nos detiene, ¿no? Es como que no nos deja avanzar, es como hasta ese tope llegamos. Y miren este dibujito que busqué, un árbol. Dice, los malos hábitos no son conductas inadecuadas o patrones de comportamiento que no son adaptativos. Y ahora una pregunta para que ustedes piensen y reflexionen. Si son conductas inadecuadas o patrones de comportamientos que no se adaptan, ¿a qué no se adaptan? A la gente. Puede ser a la gente. ¿A qué más se le ocurre? ¿Cómo es la pregunta, Cari? No escuché. Que decía, si estos malos hábitos son estas conductas inadecuadas, estas cosas que entre comillas podríamos decir no están bien, son comportamientos no adaptativos, ¿a qué no se adaptan? Yo diría que más que nada la salud, tanto física como mental, o social también. Ahí está la clave. O a un grupo Sería eso. específico de gente. Porque Ahí hay veces en grupos de chicos que practican los malos hábitos, entre ellos les va de 10, pero en otros grupos ellos no se van a adaptar. tal cual, a eso iba. Estos malos hábitos se llaman malos hábitos porque no se adaptan a las cosas habituales que en una comunidad o en una sociedad se esperarían. Por ejemplo, en nuestra sociedad hay reglas y leyes que regulan nuestro comportamiento. Nosotros, por ejemplo, no salimos a, no sé, a robar un supermercado porque sabemos que está mal, que nos pueden meter presos o que nos puede inclusive tener una consecuencia legal. Uno no anda haciendo esas cosas. Entonces, estos malos hábitos, el ejemplo obviamente llevado al extremo, pero estos malos hábitos no se adaptan en principio a la conducta de este mundo, a la conducta y las leyes que están regulando la sociedad en la que vivimos. Y miren qué interesante el dibujo que busqué. Es un árbol. El árbol tiene raíces, tiene un tronco, tiene ramas y tiene flores. Entonces ustedes imagínense esto. Si ustedes desde pequeños, como esas raíces, empiezan a generar malos hábitos, esos pequeños malos hábitos se van a transformar y convertir en ese tronco enorme que están viendo, que después va a dar ramas y va a dar frutos. Y yo les hago una pregunta. Si una persona tiene un mal hábito o algo que quiere cambiar, ¿es fácil cambiarlo? Y yo pensaba en esto. Si nosotros vemos ese árbol y solamente le cortamos las hojas del lado de afuera, ¿la solución está o sigue quedándose el árbol? Porque a veces creemos que recortando algunas situaciones, algunas pequeñas conductas, estamos solucionando el problema. Y en realidad muchas veces los problemas que se ven por fuera tienen que ver con una raíz más profunda, una raíz tan profunda como se ve en este árbol. Entonces los malos hábitos son consecuencia de cosas que hemos vivido, que hemos atravesado, que hemos experimentado a lo largo de nuestra vida. Y como bien decía hoy Nancy, a modo escudo desarrollamos una fortaleza para manejarnos y conducirnos a lo largo de nuestra vida. Obviamente que, como también decía ayer, ¿no? Llega un punto en el que el Espíritu Santo, Dios, ¿no? Te confronta, ¿no? Te confronta y te dice, bueno, esto hasta acá, hasta este momento, ya no lo vas a hacer más. Y es ahí cuando muchas veces nosotros tomamos conciencia y decimos, wow, acá hay algo que romper, acá hay algo que cambiar, esto no está bien, está lastimando a los demás, me está alejando de ellos, esto lo tengo que dejar y tengo que tomar otras decisiones.
Y ahí es donde empieza este desafío de construir nuevamente un hábito que sea bueno, entre comillas, que sea mejor que el que veníamos desarrollando. Y vamos a pasar a la siguiente diapositiva que dice, ¿cómo rompemos con ellos? O sea, ¿cómo rompemos con los malos hábitos? ¿Alguien se anima a ir buscando esos versículos? 2 personas que me levanten la mano. Y en principio, para poder romper con estos malos hábitos, primero tenemos que pedirle a Dios que sea el que encamine nuestros corazones y nos revele qué cosas les desagrada de nosotros y qué cosas tenemos que cambiar. Pero, principalmente, tiene que haber un anhelo en nuestro corazón de querer cambiar y de querer corregir algo. Y tenemos que tener presente, muy bien ahí, Gastón busca Corintios, necesitaría alguien que pueda buscar el otro versículo de Salmos. Y primeramente, tenemos que, dame un segundito y lo lees, ¿sí? Tenemos que tener presente que estos hábitos nos alejan de Dios, nos alejan de la comunión que tenemos con Dios, y por eso, porque nos alejamos de Dios y no reconocemos que lo necesitamos, no podemos abandonar esos hábitos. Esa falta de reconocer que realmente necesitamos que Dios tome el control de eso, pero tomarlo realmente, no de palabras, sino realmente de corazón, entregarle todo eso a Dios, hasta que Él no pueda tomar el centro, nosotros no podemos cambiar y corregirnos, porque con nuestras propias fuerzas no lo vamos a poder hacer. Necesitamos que sea Dios el que nos ayude. Ahora sí, ¿quién lee Salmos? No sé quién buscó. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Ahí va. Claro. Ese salmo tiene que ser nuestra oración todos los días. Poder pedirle a Dios, Señor, examíname, mirá lo que hay en mí, qué cosas tengo que cambiar. Ninguno de nosotros es inmune a un cambio siempre y cuando nosotros realmente tengamos el anhelo de cambiar. Porque como hoy también decía Vani, muchas veces uno no quiere cambiar. Y ahora sí, Gastón, ¿querés leer el otro versículo? 2 de Corintios 5:17. Sí, ahí va. Por tanto, si alguien está unido a Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha quedado atrás y lo nuevo ha llegado. Tal cual. Cuando nos unimos a Cristo, cuando realmente reconocemos y decimos, Señor, yo necesito que vos obres. Dios puede transformar todo lo que somos en algo nuevo. En muchísimos pasajes, historias bíblicas, eso está demostrado. Y realmente tenemos la convicción, sabemos, por testimonio propio también, que Dios puede obrar en nuestras vidas para que su conducta se refleje en nosotros. Hoy Lean también oraba en esa dirección, que podamos reflejarlo. Y es hermoso ver cómo realmente cuando uno deja que sea Dios el que tome el centro, o decir, Señor, yo tengo este problema, me está costando un montón, ayúdame, pero también nosotros ponemos la disposición a poder hacerlo, Dios sobra, pero primeramente necesitamos nosotros dejar que Él obre. Y continuamos con algunos consejos prácticos. Primeramente, para poder aconsejar a una persona con respecto a alguna temática, realmente tenemos que estar interesados en la vida espiritual como para poder buscar soluciones para los problemas que se relacionan con estos malos hábitos. Por ejemplo, como les decía, si yo no tengo deseo de cambiar algo, si alguien me dice algo y yo no lo escucho, si otra persona me dice lo mismo y yo como si nada hago que no pasó nada, y un montón de personas me dicen lo mismo, me hablan con amor, ¿no? Me lo dicen por mi bien, y uno no quiere como reconocer que eso es un error, bueno, ahí ya hay una negación y esa persona no quiere cambiar. Pero una persona realmente tiene que tomar conciencia de interesarse en la vida espiritual, primeramente de uno, y después de las personas que nos rodean también.
o tal vez en algún momento tengas la oportunidad de poder predicarle a una persona, o qué sé yo, un día una persona que es cristiana viene y te cuenta un problema y vos decís, bueno, ¿qué consejo le puedo dar a esta persona? ¿Qué le puedo decir con respecto a algo que me está contando? Entonces, el cambio es posible para todas las personas y muchas veces decimos, no, bueno, a esta edad la persona es imposible que cambie. No, la verdad que esta persona no va a cambiar, va a ser siempre así. No, eso es una mentira. Y me gustaría que busquen ahí el versículo que está marcado, Filipenses 4:13. Si alguien lo puede buscar. Y lo que tenemos que hacer en ese momento es poder ayudar a esas personas a poder romper con esa fortaleza, con esa protección y con ese egoísmo que está adentro, porque la falta de humildad es la abundancia del egoísmo en nuestros corazones. Entonces, buscar romper con eso, ese egoísmo de creer que yo puedo hacer todo sola o solo, y reconocer que hay personas a mi alrededor que me pueden ayudar y que también necesito que Dios ocupe ese lugar. Dice así, yo lo tengo en una nueva versión a ver, nueva Biblia Viva lo tengo yo, ¿sí? Dale. Dice así, todo lo puedo, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me da fortaleza. Tal cual. Cada vez que venga un pensamiento, cada vez que se pongan una meta, por ejemplo, y decían, a mí me cuesta la puntualidad, a mí me cuesta, a todos nos cuesta algo. Entonces, cada vez que se venga a la cabeza ese pensamiento de yo no puedo, no voy a poder, cada vez que se venga algo de eso, pensar en esto, todo lo puedo en Cristo, todo, no hay algo que no se pueda superar, no hay algo que de la mano de Dios no se pueda superar, y ahí busqué una foto y dice, no poner excusas. Por ejemplo, lo voy a leer desde la pantalla porque el celular está muy chiquito. Dice, por ejemplo, voy a dejarlo estar, eso me cuesta mucho, que cambie él, como diciendo, yo estoy bien, no estoy equivocado, que cambie la otra persona, mañana lo voy a hacer, o bueno, pero no estoy tan mal. ¿Vieron cuando le quieren decir algo a alguien y la persona te dice, no, la verdad que no es así, no es tan así, o bueno, lo voy a pensar, o yo soy así y así voy a hacer, ya está, o no me animo a hacer eso? Y preguntarle a ustedes qué otras excusas se les ocurren, o en algún momento tal vez ustedes en algún momento de su vida hayan puesto alguna excusa de decir, bueno, tenía que hacer tal cosa y yo ponía mucho esta excusa como justificando el no querer cambiar ese hábito que yo era consciente de que estaba mal. Quizás cuando uno se acomoda quizás a un mal hábito, a veces también es como decía esa palabra, recordarlo todo el tiempo, porque cuando uno vuelve algo un mal hábito y se acostumbra a hacerlo totalmente, obviamente cuesta, ¿no? Pero creo que, nada, a mí me pasa todo el tiempo, pero ahí es cuando realmente uno deja actuar al Espíritu Santo para que realmente la fortaleza de Dios se fortalezca también en nuestras fortalezas, ¿no? Porque creo que es a través de ahí a donde Dios nos hace libres, a través también de un acto de nosotros tomar la decisión, bueno, che, tengo que dejar este mal hábito porque no me está haciendo bien, porque esto me retrasa a mí, retrasa mi vida, retrasa mi futuro, y tomar la decisión de un buen acto de arrepentimiento y decir, listo, ya está, dejo esto porque todo lo puedo en Dios que me da todos los días la fortaleza. Tal cual. Más claro imposible. Qué genial. ¿Alguien más que quiera aportar algo, decir algo? No soy la única persona que hace o que dice esto, dicen. Nancy cuenta que llegaba tarde al jardín porque la mamá la levantaba tarde. Bueno, entonces decía, ¿no? Tenemos que realmente, como comentaban, estar interesados en nuestra vida espiritual. Qué buen ejemplo el que pusiste, usar versículos bíblicos para justificarse. Una vez me acuerdo que escuché una prédica, un pastor que decía que se quería levantar temprano para orar y le costaba,
Entonces como que se justificaba como diciendo, bueno, el sacrificio más importante lo hizo Jesús en la cruz, el Señor no quiere que yo me levante temprano a orar. Qué tremendo. Es tremendo cuando usamos como excusas los versículos bíblicos. Y es verdad, muchas veces pasa, inclusive en gente cristiana, y como también hoy compartí Iván al principio, cuando estamos por ahí dentro de la iglesia tanto tiempo, es como que a veces nos cuesta o creemos que no está bien ir a pedir un consejo o hablar de algo. Entonces es súper importante, no importa si llevas un día o toda tu vida dentro de la iglesia, respaldarnos y apoyarnos en nuestra iglesia local, en las personas que Dios puso a nuestro cargo, nuestros pastores, nuestros líderes. Siempre es súper importante poder apoyarnos en ellos. Ellos tienen que ser las primeras, podría decir la segunda persona porque la primera tiene que ser Dios, ¿no? Pero esas personas son las que Dios puso en nuestras vidas para poder acompañarnos en cada uno de nuestros procesos. Y quiero compartir también unas preguntas importantes antes de poder aconsejar a una persona. La primera es si esa persona aceptó a Jesús. Y esto es algo importante que quiero remarcar porque inclusive cuando uno está mucho tiempo dentro de la iglesia, muchas veces no tuvo como ese clic de realmente decir, bueno, yo voy a decidir seguir a Jesús, sino que muchas veces también se vuelve un hábito el ir a la iglesia y ya no lo hacemos por realmente seguir a Dios o aprender de Él. Muchas veces lo hacemos como un hábito y perdemos el centro realmente de cuál es el fin por el que lo hacemos. Entonces también es importante saber si esa persona aceptó a Jesús, sí, tuvo como ese encuentro con Dios de decir, bueno, realmente hizo ese clic en su vida, o si la persona tal vez no cree, porque como hoy compartía, no es lo mismo hablarle a una persona que es cristiana a una persona que no cree en Dios, ¿no? No le puedo decir a una persona que no cree en Dios, decirle un versículo bíblico porque es muy probable que la persona me mire como diciendo, no creo en Dios. Entonces hay que ser también muy sabios. Y después la segunda pregunta muy importante, cuando uno va a dar un consejo, es preguntarse esto. Si la persona está dispuesta a enfrentarse a esos hábitos, porque muchas veces una persona nos puede contar un problema, una situación, algo que esté atravesando, por el simple hecho de querer desahogarse, pero no porque quiera una corrección o un consejo. A veces solamente la persona quiere que la escuchemos. Entonces, nosotros también tenemos que ser sabios y ver de no invertir el tiempo que tenemos en aconsejar a una persona que tal vez no quiere escuchar un consejo. A veces simplemente basta con escuchar a la persona y orar por esa persona y Dios en algún momento a través de alguna otra persona actuará. Pero a veces, inclusive, como que nos empecinamos en querer sembrar en una tierra que todavía no está fértil. Entonces es importante saber si realmente esa persona tiene el corazón dispuesto a querer cambiar, a querer ser transformado. Esa persona está poniendo excusas cuando alguien le hace alguna pregunta, qué tipo de reacción tiene, por ejemplo. Entonces, abajo no importante ponía, debemos animar a que confiesen, que se arrepientan y realmente busquen corregirse. ¿Y por qué dice busquen corregirse? Porque si una persona me cuenta, yo tengo este mal hábito, por ejemplo, no sé, mentir. Una persona miente. Entonces dice, bueno, yo realmente quiero cambiar y me cuesta, pero quiero. Y vos decís, bueno, ¿y cómo una persona realmente, cómo uno se da cuenta si realmente esa persona se arrepintió y realmente quiere cambiar cuando busca corregirse? Si la persona no busca corregirse, si esa persona no se esfuerza por corregirse y continúa manteniendo esos malos hábitos, es imposible que esa persona cambie. Porque en realidad lo que está queriendo hacer es sostener con fuerza propia ese cambio y en realidad no está dejando que sea Dios el que actúe en esas cosas. Y también algo que tenemos que tener en cuenta es que los cambios y romper los hábitos no son fáciles. No es que vos cuando una persona te cuenta algo o te dice algo, vos enseguida vas a romper ese hábito. No es tan simple como decir, listo, no lo hago más. Hay personas que sí, yo he conocido gente que, por ejemplo, no sé, fumaba y dice, bueno, yo sé que está mal, reconozco que me hace mal a mi salud, a mi crecimiento espiritual,
y dice, bueno, no fumo más y el otro día no fuma más y no fumó nunca más en su vida. Pero hay otras cosas que, como hoy comentaba con lo del árbol, vienen producto de algo más pequeño, de una raíz que se dejó estar y creció en nuestra vida y se convirtió en una fortaleza. Y esos cambios, esos malos hábitos, no se rompen de la mañana a la noche. Entonces, hay que tener mucho amor para poder hablar con esa persona, para poder decirle las cosas y no confrontar a la persona en decirle, ah, no, vos porque estás haciendo las cosas mal o no te importa, porque ir por ese camino nunca va a llevar a que la persona realmente se arrepienta y quiera cambiar esas cosas, sino que puede llevar inclusive a que esa persona se duela. Así que con buenos deseos uno nunca va a poder cambiar algo, sino que realmente hay que recomendar que esa persona pueda empezar a leer y a estudiar la Biblia. ¿Por qué? Porque esos malos hábitos, primeramente que Dios a través de su palabra no les va a hablar, les va a decir, pero también a través de esas lecturas diarias de la palabra, va a ser Dios el que tome control de nuestra mente, de nuestros pensamientos, y cuando los pensamientos de Dios llegan a nuestra cabeza y empezamos, por ejemplo, a memorizar versículos, a aprender historias, empezamos a tomar otro valor de lo que es la lectura y también acompañado de la oración, empezamos a tener cambios porque ya no están nuestros pensamientos, sino que los pensamientos de Dios son los que empiezan a tomar el control de nuestras vidas. Y otra cosa que ayuda son las relaciones sanas que puedan edificar nuestras vidas. Como hoy comentaba Baña, ¿no? Tal vez en un grupo determinado un hábito no es malo. ¿Por qué? Porque tal vez esas personas no se comportan de una manera donde dentro de ese círculo eso está bien. Pero si nosotros tenemos relaciones sanas que edifiquen nuestras vidas, eso nos va a llevar a cada día poder acercarnos más a Dios y apartarnos de esas cosas que nos lastiman, como decía hoy, lastiman a las personas que amamos, nos alejan de Dios y también inclusive nos terminan lastimando a nosotros mismos. También es importante poder congregarse, buscar servir a Dios. Y algo muy importante es que cuando empecemos a orar y a pedirle a Dios, Señor, mostrame qué cosas tengo que cambiar, es muy probable, en realidad va a pasar, si alguien no lo hizo, yo realmente lo desafío a que se tome esta semana para orar específicamente por esto, para que realmente comprueben que Dios no te va a mostrar una cosa para cambiar. Dios seguramente te va a mostrar muchas cosas que tenés que cambiar. Y te va a traer a memoria tal vez alguna situación, alguna palabra que dijiste, alguna reacción. Entonces, lo que, por ejemplo, a mí me ayudaba un montón era hacer una lista de las cosas que Dios me iba hablando y elegía un hábito y establecía una meta a corto plazo para poder cambiarla. Entonces, cada día, como hoy decía, los hábitos tardan 21 días en fijarse. En algunas personas más, en otras personas menos. Pero a partir del día 21 el hábito se establece. Entonces, elegir un hábito y ponernos esa meta de cambiar. Empezar a orar en esa dirección, dejar que Dios sea el que obligue, el que tome el control de eso y empezar a leer más la Biblia y a orar más. Dejar que sea Dios el que tome el control. Y también en ese momento, ¿no? Cuando Dios nos muestre qué son esas cosas que estamos haciendo mal, poder hablarle a Dios, sincerarnos con Él y poder pedir perdón sobre esos malos hábitos. Realmente buscar que Dios pueda perdonar esas cosas que estamos haciendo mal, pero un perdón sincero que, como hoy decía, ¿no? Busque corregir y realmente hacer una entrega definitiva de ese mal hábito que estamos queriendo cambiar, que estamos queriendo dejar y que hasta el momento nos está controlando. Y sobre todo, lo más importante, orar. ¿Alguien se anima a leer ese versículo en voz alta? Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo.
y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando la obediencia de ustedes sea completa. Amén. Y algo que a mí me encanta remarcar con respecto a los hábitos, ¿no? Algo que también decía Giro hoy en un momento, a veces nosotros no somos conscientes de esas cosas que hacemos, pero Dios en un punto como que pone esa barrera, decir, bueno, hasta acá llegó esto que estás haciendo, hasta acá, pero un versículo que me encanta es el que está en 1 Corintios 6:12, que dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Entonces Dios da la libertad de que nosotros elijamos. Nosotros sabemos dónde termina esa decisión. Entonces nosotros tenemos que elegir para dónde queremos ir. ¿Queremos seguir por el camino de ese mal hábito, de esos resultados que estamos viendo hasta el momento, o queremos realmente ir en la otra dirección donde rendimos las cosas a Dios y realmente dejamos que Él tome el control y nos ayude a cambiar? Así que, bueno, espero que esta reunión, esta charla le haya gustado y nos vamos a estar viendo en la próxima reunión, así que no se lo pierdan. Les mando un saludo enorme y que tengan una hermosa noche.